Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas del programa Un Pueblo que Camina. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano. Este es un movimiento, es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nos acompaña una vez más en este programa nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, quien es catequista en medios de comunicación, FED TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá. Él se encuentra en estos momentos en Panamá. Y el tema que vamos a abordar es la constitución jerárquica de la Iglesia, la misión de gobernar, numerales 894 a 896. Un agradecimiento especial al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hace posible este programa. Hermano Roquel, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Gracias, hermano, por tomarme en cuenta para compartir con todos los hermanos de Radio Latacunga para compartir la fe de la Iglesia. Gracias a usted por esa predisposición. Bien, cuéntenos un poquito sobre sus actividades en esas tres facetas que usted realiza para la Iglesia Católica. Muy bien. Como siempre, yo aclaro, me gusta aclarar esto, yo no trabajo, es decir, yo no profesionalmente, yo no trabajo para la Iglesia Católica, yo tengo un trabajo al que me dedico, estoy casado y tengo hijos. Esto que hago es un voluntariado, todo lo que hago es un voluntariado en mi tiempo libre. Entonces, efectivamente, Dios, bueno, pienso yo que Dios me ha llamado a trabajar en los medios de comunicación. En Radio María tengo un programa que se llama La Iglesia de Cristo Fundó, que es un programa de aclaración de las dudas que las personas tienen, sobre todo con respecto a las dudas que presentan los hermanos protestantes. Es lo que comúnmente se llama apologética. También tengo un programa en FETV Canal 5, que es sí, un programa más parecido a este. Este es un comentario del Catecismo de la Iglesia Católica que se llama Catequesis Viviente. Y en Panorama Católico, bueno, ahí sí más a lo que me pidan. Casi siempre ellos me piden artículos, pero muchas veces me piden temas a petición. Hay una columna laical y eventualmente me piden que escriba sobre un tema y yo colaboro en Panorama Católico de esa manera. Así que fundamentalmente eso es, aparte de lo que ya siempre se da, ¿no? Ustedes saben que uno lo invitan a las parroquias. Por ejemplo, casualmente mañana tengo que ir a una parroquia a compartir una catequesis de ese mismo tema, sobre la Iglesia de Cristo Fundó. Así que básicamente eso es nuestra actividad. Perfecto, muchas gracias. Estamos en el medio entonces, en la evangelización. Exactamente. Bien, hoy la Iglesia recuerda a San Crisanto y Daría en Roma, en el cementerio Trasonas de la Vía Salaria Nueva, santos Crisanto y Daría, mártires a los que dedicó sus alabanzas el Papa San Dámaso. San Crisanto era hijo de un noble de Alejandría, educado en filosofía y letras.
Fue llevado a Roma, donde entró en contacto con el cristianismo y se convirtió. Sus padres, al ver su nueva fe, intentaron apartarlo de ella. Incluso lo casaron con una joven pagana llamada Daría, sacerdotisa de Minerva. Pero ocurrió algo providencial. Crisanto, en vez de abandonar su fe, convirtió a Daría al cristianismo. Ambos decidieron vivir en castidad y dedicarse totalmente a predicar a Cristo en Roma. Su testimonio atrajo a muchos, lo que despertó la persecución del emperador Numeriano. Fueron arrestados y martirizados juntos. Según la tradición, fueron sepultados vivos en una fosa cubierta de piedras. Qué gran testimonio de fe. La cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy está tomada de San Mateo 20, versículos 25 al 28, que dice así: Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿Saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El tema que vamos a abordar es la constitución jerárquica de la Iglesia, la misión de gobernar. Roquel, por favor, ¿nos puede ayudar con una introducción a este tema? Sí, efectivamente, nuestro Señor Jesucristo quiso que su iglesia fuera jerárquica, es decir, que tuviera una autoridad suprema, en este caso el Papa, y a su vez tuviera a sus colaboradores, que en este caso los más cercanos son los cardenales, después posteriormente vienen los obispos, sacerdotes, diáconos, que son lo que diríamos, lo que son parte de la jerarquía y que tuvieran autoridad sobre el pueblo de Dios para guiarlo. Como el pastor con las ovejas, igual Jesucristo quiso que su iglesia fuera jerárquica en ese sentido, pero acorde con lo que el texto que fue muy elegido, no es una guía como la del mundo, que es tiránica, que es para abusar del poder, sino una guía como un servicio, como una ayuda. Es lo más parecido que encuentro yo es como el padre de familia que realmente, o madre de familia, ama a sus hijos, no los guía para tiranizarlos, para humillarlos, para hacerlos menos, sino al contrario, para que alcancen su máximo potencial, alcancen sus metas. Entonces, efectivamente, esa es la función que, como hace el Papa y los obispos como padres de familia que guían a su pueblo para que puedan alcanzar la santidad. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos con el primer numeral. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente en este programa nuestro hermano Roquel Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FEC TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá, con quien estamos analizando el tema la constitución jerárquica de la Iglesia, la misión de gobernar, numerales desde el 894 al 896. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 240
videos con enseñanza del catecismo. Bien, el primer numeral para su análisis es el 894, que dice lo siguiente: los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les ha confiado, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su maestro. Hermano Rockel, adelante con su explicación y comentarios. Muy bien, podríamos iniciar diciendo que para comprender este numeral tenemos que irnos a los inicios. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su vida pública y empieza a predicar, no duró mucho tiempo cuando decide rodearse de discípulos y dentro de esos discípulos elige a 12, a los cuales no solo le da una enseñanza particular, sino que le da una autoridad específica, a tal punto que hay textos en la escritura que son claros de decir que al que usted escucha, a mí me escucha, y al que usted rechaza, a mí me rechaza, haciendo una identificación clara entre los apóstoles y nuestro Señor. Si usted avanza un poco después de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, se da un acontecimiento importantísimo y es el siguiente, que recordemos que para la elección de los 12 apóstoles, nuestro Señor se fue a orar a solas y elige a los que él quiso, dice la palabra, eligió a sus 12 apóstoles. Pero después, como todos sabemos, Judas Iscariote traiciona al Señor. A partir de ahí, él se suicida y queda su puesto vacante. ¿Qué hace la iglesia? Muy consciente de la autoridad dada por Cristo, decide elegir un nuevo apóstol. Y eso es un elemento significativo, porque efectivamente la iglesia hubiera podido decir, no, estos 12 lo eligió Jesucristo directamente, ¿y quiénes somos nosotros para elegir un apóstol más? Entonces ahí muestra la iglesia que es muy consciente de que Jesucristo le dio una autoridad para actuar en su nombre. Y por eso deciden, como ustedes saben, eligen a Matías. Y Matías se constituye en un apóstol a toda regla, elegido con todo como los demás apóstoles. No es un subapóstol o un apóstol de tercera categoría, y es un apóstol elegido por la iglesia. Después surge una necesidad. Los apóstoles se dedican plenamente a la predicación de la palabra y empieza a haber un problema porque las mesas no eran debidamente atendidas, la caridad no era debidamente atendida. Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar el evangelio y ellos tenían eso como un primerísimo deber. Entonces ellos empezaron a dudar qué hacer hasta que disciernen que no era propio que ellos abandonaran la oración y la predicación para dedicarse a las mesas. ¿Y qué hacen? Establecen un nuevo ministerio que son los diáconos. ¿Qué pasa? Inmediatamente, cuando los apóstoles empiezan a desarrollar la misión, sobre la marcha se dan cuenta de una realidad, y es que físicamente ellos no podían estar en todas partes y la comunidad empieza a crecer y ya ellos fundaban una comunidad y se tenían que retirar para seguir predicando. ¿Quién podía custodiar esa comunidad? Bueno, ellos tenían que dejar encargados. En principio dejaron presbíteros que en algunos textos le llaman de ancianos, que es lo que nosotros llamamos hoy día sacerdotes o padres. Eligieron a esos para cuidar pequeñas comunidades, pero habían varias comunidades, territorios más extensos, que ya el presbítero, que era más local, no podía, y deciden, discerniendo, elegir
a algunos que pudieran hacer la labor de inspector. De ahí viene la palabra obispo, inspector, que fueran como los custodios del pueblo de Dios, los custodios de la fe. Y a partir de ahí se designan lo que llamamos hoy día obispos. Pero ya no le vuelven a llamar apóstol, porque apóstol solo son los 12 que fueron directamente elegidos por Jesucristo y posteriormente Matías. Y se interpretó que Jesucristo eligió 12 y que esos eran los 12 y ya. Entonces, ¿cuáles eran los que tenían que seguir con la labor del apóstol, de predicar, de guiar, de enseñar? Empezaron a llamarse ya no apóstoles, sino obispos. Y eso aparece perfectamente en el Nuevo Testamento. Y esto es importante que hagamos este salto, porque sí, porque uno puede pensar, sí, pero es que Jesucristo nombró apóstoles, ¿y dónde salió eso de los obispos? ¿Y dónde surge eso de que los obispos son sucesores de los apóstoles? Bueno, precisamente porque los apóstoles, a través del mismo principio, Jesucristo, Dios hecho hombre, tiene toda la autoridad por ser Dios, pero él delega esa autoridad en los apóstoles. Y después ellos, a su vez, a través de un gesto que nosotros hoy día llamamos sacramento del orden, que es a través de la imposición de las manos, pasan esa autoridad que Jesucristo le dio a los apóstoles y los apóstoles a su vez a su sucesor, que era un obispo. Y así hasta el día de hoy tienen los obispos la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles, lo reciben a través del sacramento del orden y la imposición de las manos. Es una autoridad delegada. A ese proceso por el cual la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles pasa de uno al otro, le llamamos sucesión apostólica. Por eso, como sabemos que la iglesia va a durar más tiempo que la vida humana, efectivamente las personas van falleciendo y otro va ocupando esa labor de ser obispo o inspector de la fe y tiene la autoridad que viene de Cristo. Entonces, a partir de ahí, entonces los obispos, dice el catecismo, son vicarios. Recuerde que el vicario, ¿quién es? El representante autorizado. Entonces dice que el obispo, que es vicario de Cristo, representante autorizado y legado, o sea que tiene autoridad de Cristo. ¿Y para qué? Para gobernar la iglesia. Fíjense, esa palabra hoy día, donde muchas veces cuando hay una época muy, podríamos llamar anárquica, relativista, el gobierno, la guía lo ven como una opresión y es entendible porque Jesucristo lo explica. Evidentemente, si los gobernantes y la gente del mundo, ¿qué hacen? Toman el poder que se les da para oprimir, para abusar, entonces la gente se vuelve como alérgica al poder y al gobierno y lo ve como algo malo. Sin embargo, no es así. El gobierno es un servicio. Que haya malos gobernantes no significa que el gobierno sea malo o que el gobernar sea malo. Entonces, siempre hay que poner la analogía de la familia. ¿Qué pasa cuando en una familia nadie gobierna? Nadie toma decisiones. Anarquía. El hogar no funciona. ¿Ve? Los hijos no son correctamente educados. No se enseña la virtud. Entonces, el gobierno está precisamente para guiarnos y hacernos avanzar en la buena doctrina y en la buena vida. Entonces, efectivamente, los obispos, dice aquí, no solo están llamados a gobernarnos, sino sobre todo no gobernarnos con la autoridad despótica, sino gobernarnos con el modelo, con el ejemplo. Personas me dicen a mí, ¿qué tengo que hacer yo para que mis hijos cambien? Tiene que cambiar usted. Nadie cree a alguien que no sea coherente. Entonces, el obispo tiene que ser el primer convertido, el primer modelo, el primero que muestra un verdadero seguimiento de Cristo. Y cuando él dice,
como San Pablo, aprended de mí o sigan el modelo que ven en mí. Entonces ahí estamos hablando de una autoridad como la que Cristo también enseñó, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, es una autoridad que se da en los consejos, en los proyectos y en los ejemplos. Y esa potestad sagrada tiene un propósito, uno solamente. Muchas veces no es construir iglesias, construir comedores, predicar la palabra. Todo eso se supedita a una sola cosa y es a la santificación. Entendiendo santificación, una vida unida a Cristo, porque nosotros, nuestra fe no es una fe en un libro, en unas normas, en un código. Nuestra fe es una relación con una persona, nuestro Señor Jesucristo. El obispo tiene ese propósito de que sus ovejas lleguen a la santificación cuando alcancen la plenitud de vida con Cristo. Entonces, ese es el propósito fundamental. Entonces, visto de esa manera, si el pueblo quiere estar con Cristo y el obispo lo llega, entonces es comunión perfecta de un camino hacia lo que todos queremos, hacia la comunión perenne con Cristo. Perfecto, muy bien. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alex A. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente desde la República de Panamá, desde Centroamérica, nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez. Él es catequista en medios de comunicación Fe TV, en Radio María y en Panorama Católico de Panamá. Con él estamos analizando el tema la constitución jerárquica de la Iglesia, la misión de gobernar, numerales desde el 894 al 896. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube. Allí tenemos más de 240 videos con enseñanza del catecismo. El siguiente numeral, el 895, dice lo siguiente: esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del romano pontífice, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino que, al contrario, la confirma y tutela. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del romano pontífice. Estimado Roquel, pues ayúdenos con sus comentarios y explicación. Los obispos Adelante. Los obispos efectivamente reciben, como decíamos, la autoridad directamente de Cristo. Ellos no son como unos embajadores del romano pontífice. El embajador del romano pontífice es el nuncio, pero los obispos son pastores que tienen autoridad directa de Cristo para guiar dentro de la iglesia a su comunidad, que hoy día llamamos diócesis.
Es decir, que efectivamente los obispos gozan de una autonomía importante dentro de la iglesia, dentro del ámbito de la iglesia, para guiar según su buen juicio, según su realidad, al pueblo, como decimos nosotros, que peregrina en ese lugar. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, porque usted se dará cuenta que incluso la misma iglesia reconoce que hay cosas que en cada diócesis, inclusive como hay una circunscripción muy propia, que son países, se crean las famosas conferencias episcopales. Y esas conferencias episcopales, aunque no reemplazan la autoridad del obispo, sí ayudan a la comunión y un trabajo mancomunado. Por eso las conferencias episcopales toman decisiones muy propias de su país y un obispo muy propia de su diócesis. Entonces, que tiene que ver con la liturgia, cómo regula su seminario, cómo regula la guía, la línea que quiere llevar, que su clero lleve adelante. Todas esas cosas son propias del obispo y tienen que dejarlo que él pueda llevar adelante porque esa es su misión llevada por Cristo. Sin embargo, no es una autoridad omnímoda porque efectivamente se tiene que someter, como dice, a la misión de la iglesia. Eso es lo que se refiere a la autoridad de la iglesia. El obispo tiene que tener claro que él está nombrado ahí para cumplir con la misión que Jesucristo le estableció a los apóstoles y que por tanto la iglesia delega en los obispos, que es llevar adelante al pueblo de Dios de la mejor manera posible hacia su santificación, hacia la salvación. Dentro de eso surgen muchas aristas, ahí está el aspecto litúrgico, el aspecto moral, el aspecto doctrinal, el aspecto social, y podríamos mencionar muchos otros aspectos que evidentemente tiene que el obispo velar por todo eso, pero hacerlo dentro del marco de la iglesia. Por ejemplo, un obispo no se puede salir de la doctrina ya establecida por la iglesia, porque está llamado a defenderla, está llamado a propugnarla. Entonces, ¿qué pasa? Pero si empiezo diciendo que efectivamente el Papa como suprema autoridad no está llamado y puedo usar una expresión que puede sonar chocante, pero creo que lo describe. El Papa no está llamado a ser titiritero de los obispos, que él los mueve como él quiere. El Papa está llamado a ser un padre. A mí me gusta la imagen de la familia porque yo creo que es la que integra. Imagínense al padre de familia. El padre de familia, ¿qué quiere de sus hijos? Hijos e hijas. Que sean, no, usted no quiere ningún hijo que sea un clon suyo. Usted quiere un hijo que llegue a su mayor desarrollo. Eso sí, que tenga virtudes, que tenga capacidades, que tenga todo lo que usted aspira que sea bueno, pero no va a ser un clon suyo. No va a pensar igual que usted. No va a hacer las cosas igual que usted. Pero si usted dice, oye, pero está dentro del marco del bien, está haciendo lo correcto, bueno, haga lo que usted estime conveniente, tome el camino que usted tiene la amplitud de tomar. Entonces, igual el Papa con sus obispos, él no está ahí para decirle, mire, usted piense así, sino dentro del marco que todos tenemos del bien de la iglesia, haga lo mejor que usted pueda, porque cada quien vive como cada familia es una realidad, cada diócesis es una realidad. Entonces, algo parecido ocurre también con los párrocos. El obispo le da cierta autonomía al párroco para que pueda desarrollar su trabajo pastoral en la parroquia, para que pueda desarrollar su obra de evangelización. Si tiene que decirle cada cosa, cuándo pone una misa, cuándo no pone una misa, qué quita, qué pone, entonces no va a poder trabajar. Entonces sí hay una autonomía reconocida por la iglesia y que no es regalada, es dada por el mismo Cristo en su sabiduría, pero que también es llamado a la comunión, a esa comunión. ¿Verdad? Entonces, es evidentemente lo que todos tenemos que llamar. Miren, pónganse a pensar cada católico. Piense usted que me escucha. ¿Quién le está diciendo a usted qué tiene que hacer? ¿Qué hace? ¿Cómo come? ¿Cómo duerme? ¿Con quién se casa? ¿Con quién vive? ¿No? ¿Qué trabajo tiene? No, eso lo tiene que discernir usted. La iglesia no le está diciendo. La iglesia lo que le enseña es las líneas. Le dice, esta es la vida de santidad, esta es la moral, este es lo correcto. Y de ahí usted desarrolla una vida que cada quien
como dice San Francisco de Sales, dice que la iglesia es como un jardín y el Espíritu Santo cultiva ese jardín y salen diferentes flores con diferentes aspectos, pero todas tienen el mismo propósito de florecer por Cristo. Entonces, es básicamente parecido como pasa a nosotros los laicos, le pasa al párroco, al obispo igual. Tiene una autoridad, tiene una decisión propia de él. Solo para cerrar este punto. Es importante que tengamos presente que lo más importante, tanto para el laico como para el sacerdote, como para el obispo, para el papa, reconocer que nosotros tenemos una autoridad superior, algo que está por encima de nosotros, que es la iglesia. Obviamente Dios, pero me refiero aquí terrenalmente es la iglesia. Nosotros servimos a la iglesia. La iglesia no nos sirve a nosotros, nosotros servimos a la iglesia. Tengo un sacerdote amigo que en todo su correo pone abajo donde la iglesia me necesite. Entonces es básicamente eso, que entonces uno tiene que entender que todo lo que uno haga tiene que hacerlo por el bien de la iglesia, que la iglesia es la prolongación de Cristo aquí en la tierra. Entonces, si uno entiende que uno es un servidor, un siervo de Dios, para hacer lo mejor que pueda en la iglesia, con nuestros errores, con nuestros defectos. Yo siempre, hace poco estaba hablando de ese tema y hablaba con respecto al Papa. La gente dice, no, que como que el Papa es infalible. Yo, bueno, el Papa es infalible en ciertas condiciones. Sí, pero que él comete errores, sí. Póngase a pensar, digo yo, póngase a pensar usted. Cuando Jesucristo dio la potestad a Pedro, sabía que era impulsivo, que cometía errores, que cometía cosas, pero no le denegó esa autoridad. Entonces, póngase a pensar usted y yo, o que usted es madre o padre de familia. Dios le da la potestad de tener un hijo y sabe que tiene pecados, que tiene errores, que se va a equivocar, pero no le quita el hijo, se lo deja para que usted lo críe, para que usted desarrolle. Le da una cosa maravillosa, le da un hijo en blanco para que usted haga una escultura ahí. Entonces, Dios, de alguna manera, por decirlo, confía en nosotros y nos da esa confianza, por eso nos da esa autoridad. Como al padre de familia para criar un hijo, a los obispos para que lleven adelante al pueblo de Dios, a pesar de que son pecadores, a pesar de que cometen errores, a pesar de que no son perfectos, pero así Dios lleva adelante su iglesia. Perfecto, muy claro el ejemplo y la explicación. Muchas gracias. Vamos a una pausa y luego volvemos en unos minutos. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente nuestro hermano Roquel Iván Cárdenas Domínguez, catequista en medios de comunicación, FED TV, Radio María y Panorama Católico de Panamá. Con él estamos analizando el tema, la constitución jerárquica de la Iglesia, la misión de gobernar, numerales desde el 894 al 896. Nuestro agradecimiento para el señor Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden en este momento sintonizar Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook y allí encuentra el material, o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga y allí va a encontrar todos los videos que tenemos hasta el momento. Más de 240 videos. Bien, el último numeral es el 896, que dice así: el buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo.
Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Obedeced todos al obispo como Jesucristo a su Padre, y al presbítero como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios, que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la iglesia. Hermano Roque, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Miren, una de las cosas que yo quisiera empezar diciendo, que el obispo es el más consciente de su propia debilidad. Y el obispo también es el más consciente del juicio que le espera. Una de las cosas que nosotros olvidamos es que el Señor no dijo en balde que al que más se da, más se le exigirá. Y una de las razones por las que la Iglesia insistentemente pide que oremos por los sacerdotes y por los obispos y por el Papa es precisamente por la grave responsabilidad que tienen, efectivamente, porque a esa autoridad tan grande que le ha dado Jesucristo a ellos, más que un goce, es un peso que van a cargar durante toda su vida, porque usted se pone a pensar que si un obispo comete un error y hace que una cantidad de gente abandone la fe, tiene que dar cuenta de eso. Tiene que dar cuenta de eso. No puede decir, ups, me equivoqué. O sea, es una cosa importante que lo tengamos presente. Entonces, efectivamente, hay una cosa que uno siempre debe tener presente, de que hay que tener compasión con el obispo, con el presbítero y orar por ellos. Orar por ellos porque pensar en eso. Nosotros los laicos, cuando venga el Señor nos va a pedir cuenta, pero nosotros somos como los que barremos. Imagínense que una empresa quiebra. Y entonces, cuando vienen los auditores, no le van a preguntar qué barre. Le van a preguntar al gerente, al presidente de la compañía, qué fue lo que pasó aquí. Bueno, algo parecido ocurre con la iglesia. Los primeros que le van a preguntar a los obispos. Oye, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Qué pasó? A los sacerdotes. A nosotros sí nos van a preguntar por nuestra parte, pero comparativamente nuestra responsabilidad es muy inferior. Entonces tenemos que tener esa conciencia de esa realidad que es una carga muy pesada y que efectivamente conscientes de esa debilidad. Miren, pónganse a pensar. El obispo, Dios lo elige obispo con su carga de personalidad. No nos pensamos, la gente piensa que el Espíritu Santo llega de ellos y los transforma. No, si el obispo es tímido, sigue siendo tímido. Si el obispo es autoritario por carácter, sigue siendo autoritario. O sea, es una cosa que tiene él en su personalidad. Entonces, él tiene que luchar con esas cosas para poder llegar a ser, ¿qué? Como Jesucristo, pastor, que es lo que dice ahí, para poder llegar a ser pastor. Entonces, sí tenemos que tener presente de que tenemos que darle gracias a Dios, que tenemos un obispo, y tenemos que darle gracias a Dios por el que tenemos, que es el que Dios nos puso, y orar por él, para que, vamos a decirlo de una manera humana, sea la mejor versión de él mismo, sea lo mejor, y oremos para que logre y tome las mejores decisiones. Eso es un punto. Ahora, el otro punto es que nosotros muchas veces dudamos de la omnipotencia de Dios. Yo pongo un ejemplo. Fíjese, cuando se dan las famosas apariciones, ya voy a hablar las aprobadas por la iglesia. Ahí vemos la importancia del obispo. Se aparece la Virgen María, por ejemplo, ¿no? O un santo, o cualquier tipo de aparición, el mismo Jesucristo, que como el de Jesucristo de la Divina Misericordia, ¿no? Y tiene esa revelación privada. ¿Y qué es lo primero que esa revelación privada, cuando son auténticas, dice? Obedece al obispo. Dice que han visto varias ocasiones donde la revelación privada le pide algo
y el obispo le dice otra cosa y dice, no pude venir porque el obispo me dijo, dice, hiciste bien, tienes que obedecer al obispo. ¿Qué significa eso? Que nosotros muchas veces creemos, y es posible que sea verdad, miren que no soy ingenuo, es posible que sea verdad, que el obispo esté echándole agua al fuego del Espíritu Santo, no esté haciendo el discernimiento correcto, pero la omnipotencia de Dios se sobrepone a cualquier persona. Y si Él quiere que algo se haga, se hace. Lo que no se va a hacer es en desobediencia. Por eso digo que creemos nosotros que la omnipotencia de Dios está en juego, porque creemos que nuestros métodos o formas es lo que va a lograr hacer las cosas. ¿Qué significa eso? Que, póngase a pensar, a Abraham Dios le prometió que tendría un hijo. Claro, se entiende, pasó el tiempo, se hizo viejo, a tal punto que ya la esposa hasta ya ni siquiera menstruaba ni ovulaba. Dice Abraham, ¿cómo voy a tener un hijo así? Y la mujer le convence de que, bueno, con la esclava, pues. Y eso no es lo que Dios quería. Al final Dios hizo lo que Él quiso, que el hijo de la promesa. Bueno, algo parecido ocurre acá. Nosotros pensamos que vamos a hacer la voluntad de Dios desobedeciendo al sacerdote, desobedeciendo al obispo, porque es que el obispo no entiende. No, si nosotros creemos firmemente que Dios es el que lleva esto adelante, o lo que el ministerio, la obra, lo que yo quiero hacer, pero el obispo me dice que no, obedezca. Pero si el obispo dice que no y eso desaparece, póngase a pensar, ¿será que Dios no quería eso? Tal vez yo pensaba que Dios lo quería, pero no es lo que Dios quería. Pero si el obispo dice que no y Dios lo quiere, va a pasar. ¿Cómo pasa con las revelaciones privadas? El obispo dice que no y después Dios se encarga de hacerle ver al obispo o hacer una obra maravillosa, un milagro, algo que convence a todo el mundo. Entonces sí, ahí estamos convencidos de que efectivamente, tal y como el catecismo dice, hay que obedecer siempre, pero no porque seamos ingenuos de que ellos no se equivocan, sino es porque tenemos fe en que lo que Dios quiere que pase, va a pasar. Entonces sí, oremos por el obispo, pidamos por él, tengámosle comprensión, evitemos la lengua, que es muy fácil, ¿no?, ejercerla contra el obispo, empezando por los curas, porque los curas son los primeros que le dan plomo a su propio obispo. Eso no seamos ingenuos, eso es así. Y los laicos después, y tengamos compasión por los consagrados, oremos por ellos, obedezcámosle. Eso no significa, fíjese, eso no significa obediencia ciega, ahí lo dice. El obispo está obligado a escuchar a su pueblo y usted tiene derecho a hablar. Lo que usted no tiene que aspirar que va a ser siempre lo que usted diga o que va a ser lo que usted diga, pero usted tiene derecho a decirse lo que usted piensa. Ahí dice, el obispo no se puede negar a escuchar a su pueblo. Sí, entonces que es un diálogo que tenemos que tener muy presente para que nos ayudemos, porque tal vez no se está viendo las cosas en todos los ángulos y uno puede hacer un aporte para que esto llegue. Entonces sí es importante que veamos a la iglesia como una comunidad de hermanos con defectos, con situaciones, y que tengamos ese contexto general de que vivimos en una iglesia con defectos. Voy a cerrar con esto, hermano, mire, con esta última reflexión. Nosotros con la iglesia pensamos, si usted se va a casa y usted comienza a ver películas fantasiosas del matrimonio, de que fueron felices para siempre y que nunca pelearon, como los príncipes de Disney y esas cosas, usted se va a dar un estrellón cuando se casa. Pero si usted se casa y ve el otro extremo, que ve matrimonios disfuncionales, que la gente vive miserable, que la gente nunca es feliz, que es una cosa, entonces tampoco se va a casar con miedo. Entonces usted tiene que ver la realidad. El matrimonio está compuesto por personas con virtudes y defectos y que vamos juntos perfeccionando, pero podemos llegar a ser felices con todo, aprendiendo a comprendernos, a entender y perdonarnos mutuamente y seguir adelante. Bueno, nuestra vida con la iglesia es igual, es un matrimonio, es una realidad de personas que vamos a convivir con virtudes y defectos y que tenemos que seguir adelante perdonándonos, adelante, se equivocó, me equivoqué yo y seguimos adelante, porque esa iglesia perfecta donde el obispo
nunca se equivoca, siempre hace lo correcto, o el padre nunca se equivoca, o nunca se enoja, o el obispo nunca se enoja, o el laico, eso no existe. Eso está en la mente de nosotros. Es un pueblo de Dios que está buscando la santidad. Gracias. Perfecto, excelente explicación. Amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Un saludo en especial a la hermana República de Panamá. Allá se encuentra nuestro hermano Roquel. A todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Bien, hermano Roquel, muy agradecidos con su aporte, con su ayuda, con su participación en este programa y no queremos irnos antes sin que nos dé un mensaje final, por favor. Bueno, hermanos, miren, la iglesia es jerárquica y la obediencia es importante. La única limitante que tiene la obediencia es el pecado. Nadie está autorizado a usted, ni el papa, ni el obispo, ni el cardenal, ni el cura, ni nadie a ordenarle o mandarle a hacer un pecado. Ese es el gran error. No existe obediencia ciega. Nosotros tenemos inteligencia, voluntad, conciencia para discernir lo que es correcto. Eso es lo más importante. Y de ahí, cuando las cosas son correctas, hay un amplio margen. Entonces, ahí es donde entra la obediencia. Si lo que me están diciendo no es pecado, no es incorrecto, no es indigno, pero no me gusta, bueno, ahí es donde entra la obediencia. Esa es la diferencia, porque muchas veces ni entrar en los extremos de obediencia ciega, que son lamentables, y ha habido escándalos por eso, porque creen que obedeciendo ciegamente sirven a Dios, ni el otro extremo de aquellos que creen que están en la iglesia para hacer lo que a ellos les gusta o les parece, y eso no. Hay que tener un sano equilibrio. Obediencia con inteligencia, con discernimiento, con oración para discernir lo bueno, y si es lo bueno, aunque no me guste, obedezco. Y esta palabra obediencia es la que causa problemas en todo lado. Es un gran problema en todo lado. Lo que pasa es que si hay un pecado que tenemos nosotros enclaustrado en nuestra vida, la soberbia. Todos, hermanos, mire, todo. A veces uno cree que la casa del vecino, no, en todas partes. Usted habla con el Papa, se quejará de que no le obedecen los cardenales. Los cardenales se obedecen que los otros no le obedecen, los obispos que los curas no le obedecen, el sacerdote que el pueblo no le obedece. Y el pueblo que, bueno, porque es que la soberbia está enquistada en nuestros corazones. Excelente, pero bueno, un lindo programa que hemos tenido, hermano Roque. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima, que lo invitaremos en uno de estos meses siguientes. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta tantos, pues, a portarnos bien y a obedecer a nuestro obispo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.